Continuamos con la conferencia del doctor Juan Ramón Pérez Chicue, el proceso contravencional en tránsito y el cobro coactivo de sanciones. El doctor Juan Ramón Pérez Chicue es abogado y contador de la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá, con especialización en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Bogotá. Profesor en pregrado en áreas de Derecho Civil, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Buga. Actualmente es magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga y su presidente. Démosle la bienvenida a este vástago de la comarca vallecaucana, el doctor Juan Ramón Pérez Chicue. Bueno, buenas noches. Desafortunadamente me toca coger el auditorio agotado, pero vamos a tratar de adelantar hasta donde podamos una cuestión que es ajena a lo que normalmente se trabaja en estas clases de conferencias, jornadas de derecho, porque siempre lo trabajamos sobre áreas que tienen que ver con civil, penal, laboral, comercial, contencioso administrativo y hablamos de jueces. Por esas cosas que soy demasiadamente inquieto, me da por hablar y a veces el hablar me sentencia. Dije, ¿por qué razón el año pasado no se habla aquí de cosas que a la gente le interesa, pero que poco conocimiento o providencias o libros hay, como por ejemplo, asuntos que no van a los juzgados, pero que tienen que ver con el derecho? Como por ejemplo, asuntos tributarios o asuntos de derecho de tránsito. Me colocaron muy a gusto mío tener que trabajar un tema que vamos a tratar de que en 40 minutos, obviamente me he tomado 4 aromáticas de valeriana para poder hablar, porque soy muy temeroso para hablar del público, sobre todo cuando el tema es 40 minutos y estoy enseñado a hablar 6 horas. Entonces, me da temor de pronto dejar a la gente iniciada. Y cumpliendo con lo que decía el profesor Dagoberto Charri, hay que entrar diciendo en primer lugar que hago parte del grupo de lesbianos. Él me exige que hay que marcar territorio para saber de qué es, por si de pronto la voz mía no genera certeza sobre qué orientación tengo. Entonces, comencemos por decir que siempre en toda área del derecho hay que tener, y lo voy a replicar toda la charla, un principio máximo del derecho. ¿Cuál es el principio sumo del derecho? La justicia, y lo voy a remarcar en toda la charla. La justicia es aquel máximo logro que se puede tener en el derecho y siempre tiene que ser el norte en todas las actuaciones, sean administrativas, sean judiciales o no. Y entonces, teniendo claro esa situación, comencemos a mirar ¿qué es un Código Nacional de Tránsito y a quién le interesa, a quién se le aplica? Y si normalmente nosotros conocemos qué es el Código Nacional de Tránsito. Nosotros siempre vemos al enemigo al frente, digámoslo así, al agente de tránsito que me impone una multa y estamos circunscritos a que la multa solamente se le coloca a aquella persona que va en un vehículo. Error que trae, entre otras cosas, el Código Nacional de Tránsito. Código Nacional de Tránsito, en mi concepto, en el muy particular de Juan Ramón, es un código tan mal hecho que por eso genera tan mal manejo, pero que hay que complementarlo por las personas que tenemos alguna noción del derecho. Y entonces comenzamos diciendo que dentro del derecho de tránsito hay que aplicar unos principios, respetar unos derechos fundamentales, como decía el doctor Dagoberto Charri, derechos de la Constitución. El que sabe la Constitución maneja el derecho, porque por encima de la Constitución en el ordenamiento
jurídico nacional interno no hay nada más. Lo que viole la Constitución, los principios fundamentales, los derechos fundamentales de la Constitución, está mandado a ser declarado nulo o violatorio de la Constitución. Teniendo claro esa situación, debemos de decir que siempre en los procesos de orden penal, disciplinario y, en este caso, el contravencional de tránsito, y que me corrija el doctor Dagoberto, si no es así, se aplica un principio procesal obligatorio que es el principio inquisitivo, principio de impulso procesal que obliga a que el investigador, el funcionario, el encargado de adelantar el trámite, hago un paréntesis, estoy hablando y voy a hablar toda la charla, los 40 minutos, como si estuviéramos hablándole a estudiantes de Derecho. Porque aplico una enseñanza que hizo un profesor mío, el doctor Álvaro Mazo Bedoya, hoy, retirado en Campos de Paz, en Cali, en el cementerio, a la memoria de él. Decía que cuando se va a dictar una charla en Derecho hay que presumir que nadie sabe nada del derecho para poderle llegar a todo el mundo. Porque si yo presumo que todos los que están aquí saben de derecho de tránsito, pego un error bien grande, porque ni siquiera las personas que se cree que saben de derecho de tránsito, de pronto lo saben. Entonces, por eso trato de que las charlas mías, cuando me ha tocado dictar capacitaciones, se las dicto como que nadie sabe aquí nada de derecho, para que lo entendamos. Entonces, teniendo claro que el principio sumo del derecho es la justicia, y que el impulso de los procesos, en el caso contravencional de tránsito, que es un régimen sancionatorio, igual que el penal, igual que el disciplinario, está basado en el principio inquisitivo. En el derecho procesal hay dos principios de impulso, que es el principio inquisitivo y el dispositivo. ¿Cuál es el inquisitivo? Aquel en que el Estado está en la obligación de demostrarle al que está imputándole una falta que él es el que comete la falta, y la carga de demostrar la carga probatoria, demostrativa, le corresponde al Estado y no al particular, anexándole otro derecho fundamental, doctor Dagoberto, que es la presunción de inocencia, que igual que lo que pasa en penal, pasa también en el régimen contravencional de tránsito, y es que arrancamos presumiendo la culpabilidad del imputado cuando él tiene a su arbitrio, a su favor, el principio, el derecho que trae el artículo 29 de la Constitución, y es que se le presume inocente mientras el Estado no le haya demostrado lo contrario. ¿A quién se le aplica? Perdón, antes de a quién se le aplica, entonces no dejemos ahí quieto, como que cuál es el otro principio del impulso procesal, el dispositivo. ¿Cuál es el principio dispositivo? Aquel que se le aplica a los asuntos de derecho privado en que el proceso se inicia única y exclusivamente por iniciativa de la persona de derecho privado que se crea afectado en su derecho, y el Estado pone el juez, pero no el impulso para inicio del proceso. Ahora, ¿a quién se le aplica, para que no nos vamos a alargar más de los 40 minutos, las normas del Código Nacional de Tránsito, ley inicialmente 769, con todas las modificaciones que ha traído, la 1383, la última que acaba de salir? Se le aplica en su parte contravencional a los mismos sujetos procesales del derecho disciplinario y del derecho penal, que no son otra cosa que las personas naturales. Y de ahí partimos de que hay que entender que en nuestro derecho colombiano existen dos clases de personas, aparte de las buenas y las malas, las personas naturales y las personas jurídicas. Y se preguntará, ¿y quién es una persona natural? Parece obvio la razón, y la mayoría de los estudiantes, cuando estamos en clase, pregunta y dice, yo. Sí, pero ¿quién es usted? ¿Cómo se define usted? Y entonces decimos que la definición de persona natural es aquel ser de la especie humana sin distingo de sexo, raza, estirpe o condición, para que no tomemos en cuenta las palabras del ilustre congresista al que se hizo referencia ahora por el doctor Dagoberto Charri, diciendo de que son personas ajenas
o como decía anteriormente el Código Civil, para discriminar los hijos naturales de punible y reprochable ayuntamiento, que ya la Constitución, artículo 13, obvia esa situación. Y entonces, ¿quiénes son las otras personas? La otra clase de personas que existen en nuestra legislación colombiana, las personas jurídicas, no las empresas, no los establecimientos de comercio, sino las personas jurídicas, aquella ficción, como dice el Código Civil, de ser humano que la ley, que el legislador ha querido crear para que un grupo de personas, inclusive la misma persona con su patrimonio, entre a formar como un ser aparte de él, que pueda contraer derechos y obligaciones, pero en el derecho penal, ni en el derecho disciplinario, y mucho menos en el proceso contravencional de tránsito son objeto de sanciones ni penales, ni disciplinarias, ni contravencionales. No se le impone multa por cometer una infracción de tránsito a una persona que es ficticia. No porque sea ficticia quiere decir que no tenga reconocimiento, porque eso es lo que es la persona jurídica, un ser ficticio, pero que por mandato legal se le permite que tenga reconocimiento o personería jurídica, como dice la Constitución Nacional. ¿Por qué hago la diferencia y el énfasis en que es persona jurídica y no empresa y no establecimiento de comercio? Porque comúnmente encontramos ese enredo, esa confusión, y nos olvidamos de que el Código de Comercio distingue empresa, establecimiento de comercio y persona jurídica, diciendo que la empresa es aquella actividad a la que se dedica una persona, y por tal razón, cuando nosotros entramos a estudiar derecho, nos metimos en una empresa, en una actividad que nosotros desarrollamos para llegar a un fin. Pero la empresa, la actividad no es persona, no es sujeto de derechos ni obligaciones, por lo tanto nosotros no podemos demandar a una empresa. Nosotros coloquialmente, jocosamente, siempre encontramos por allá que demando a la empresa Levapana, a la empresa Soya, a la empresa Coca-Cola. No, yo demando a la persona jurídica, sociedad tal, Soya, Levapana, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un establecimiento de comercio? Que tampoco es persona jurídica, es un grupo de bienes organizados por un empresario, dice el Código de Comercio, para desarrollar una actividad propia del que está en un momento dado ejerciendo esa actividad del empresario. Hechas esas aclaraciones, entonces quedamos claros que el único que puede ser sujeto de sanciones en el proceso contravencional es la persona natural. Pero entonces nos vamos a hablar de quiénes son las partes en un proceso contravencional de tránsito. Y decimos que hay dos partes, una que ejerce la acción contravencional, al igual que en penal la acción penal, al igual que en el disciplinario la acción disciplinaria, y está en cabeza única y exclusivamente del Estado. Por lo tanto, el sujeto activo de la acción contravencional se llama Estado, representado por secretario de tránsito, por el alcalde o el funcionario o inspector de tránsito. Ese es el sujeto activo que, al igual que en penal, que al igual que en el disciplinario, tiene la función de investigar y demostrarle al que le está diciendo que es infractor de tránsito que realmente él es el infractor de tránsito. Y me interesa que tengan en cuenta ese último punto, demostrar que es el infractor de tránsito. Porque vamos a mirar normas sobre la bendita presunción de la fotomulta, para que entremos a mirar que lo que pasa es que falta abogados, juristas, profesores de derecho, que en las universidades por lo menos no desprecien el derecho en su rama de tránsito, en su rama tributaria, y piense que solamente el derecho es el constitucional, el penal, el civil, el agrario o el de familia. No, es que hay otras ramas del derecho. Obviamente el derecho tiene cantidad de ramas, que aplicar la presunción de que tengo que conocer todas las normas de derecho es igual a lo que le decía el doctor Marcel Silva ahora a la doctora acá. Usted se sabe las 5.000 y pico de normas que han salido en el régimen de seguridad social desde la ley 100, nadie se las conoce, ni siquiera en el mismo Estado. Entonces, el sujeto activo de la acción contravencional de tránsito, el Estado,
Pero entonces hay otra parte, el sujeto pasivo, que es aquel particular, persona natural, que presuntamente ha infringido una norma de tránsito. Voy a tratar de ir adelantando aquí lo que dice, bueno, no me está funcionando. Hablamos de las normas del Código Nacional de Tránsito, que como son ley, son de aplicación en todo el territorio nacional. Obviamente hay un derecho a transitar, artículo 24 de la Constitución, todo el mundo tiene derecho a circular libremente en el territorio nacional, eso sí, bajo las normas de tránsito que evitan que se le cometa una infracción y atente contra un derecho ajeno. ¿Quiénes son las Autoridad Suprema de Tránsito? En Colombia, el Ministerio del Transporte, desde el punto de vista administrativo, y le corresponde definir y orientar y vigilar inspeccionar la ejecución de la política nacional. ¿Quiénes son autoridades de tránsito? Lo dice el mismo Código Nacional de Tránsito, Ministerio del Transporte, los gobernadores, los alcaldes, los organismos de tránsito, la Policía Nacional. Estoy trayendo esto porque es que el funcionario que me adelante el proceso contravencional de tránsito tiene que ser competente. Y competencia desde el punto de vista que la ley le haya dicho, usted es el que le corresponde juzgar el proceso contravencional, porque si no es él, hay causal de nulidad por falta de competencia. Inspectores de policía, ahí están todos. Las fuerzas militares, en determinados casos, los organismos de tránsito. Y entonces miramos acá cómo se inicia, qué es el proceso contravencional. Es aquel proceso en el cual el Estado, en uso de su acción contravencional y del principio inquisitivo, sigue bajo los lineamientos del Código Nacional de Tránsito para determinar ese funcionario si la persona investigada, persona natural, ha o no infringido las normas de tránsito, normas que implica, en primer lugar, que pueden cometer infracciones de tránsito los peatones y las personas que van en vehículos, porque al parecer, de acuerdo con el artículo 135, los únicos que cometen infracciones de tránsito son los que van en vehículo, porque el artículo 135 comienza con un error. El agente de tránsito ordenará detener el vehículo. Ahí comienza el artículo 135 para decir que ahí se comienza el trámite contravencional para hacerle el comparendo. Entonces pregunto yo, ¿un vehículo mal parqueado comete el conductor que lo dejó mal parqueado una infracción de tránsito? Si nos aplicamos al 135 no habría infracción de tránsito, porque el 135 le dice que el agente de tránsito ordenará detener el vehículo y el vehículo está detenido. Es más, no hay nadie conduciéndolo. Pero adicionalmente a eso, entonces le dice, ¿y qué pasa con los peatones? ¿O es que el peatón no comete infracción y cuando pasa por las líneas que no están demarcadas para poder pasar, cuando se pasa a pie el semáforo en verde, no comete infracción? Claro que comete infracción, tan es así que el Código Nacional de Tránsito le dice allá qué multa puede tener, pero respetando el artículo 29 de la Constitución Nacional, que dice que debe haber un debido proceso y garantizársele el derecho de defensa a esa persona. Dijimos ya que el impulso le corresponde al Estado porque lo manda el mismo Código Nacional de Tránsito. Los fines que debe tener en cuenta el Estado son los previstos en el artículo 2 de la Constitución Nacional y en especial los relativos a, hago énfasis en las normas constitucionales, porque el que no respete la Constitución, como lo decía el doctor Dagoberto Charri, no tiene derecho a hablar en derecho en este Estado colombiano. Por encima del derecho constitucional no hay nada. ¿Cuáles son los fines? Garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes y deberes consagrados en la Constitución y la vigencia de un orden justo. Esos son los fines que se deben de tener de presente al inicio de un proceso contravencional de tránsito.
¿Qué derechos fundamentales se le deben respetar al investigado? Dentro del trámite contravencional de tránsito se le deben respetar al investigado presunto infractor los siguientes derechos fundamentales. El derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Nacional. El derecho al buen nombre o habeas data, y me dirán, ¿y cuándo está afectado el derecho al habeas data o el derecho al buen nombre? Y creo, porque como en el país del ciego el tuerto es rey, que nosotros, la mayoría, salvo algunos, entre esos me cuento porque me tocó utilizar una acción de tutela, le hacen un comparendo y al segundo día, sin habérsele vencido el término, para alegar, para disponer, para ejercer su derecho de defensa, ya está elevado al CIMID. ¿Y qué es el CIMID? Sistema integrado de multas e infracciones de tránsito al que solamente se le puede subir, porque si no estaría violando el artículo 15 de la Constitución, aquel que ha sido objeto de sanción debidamente ejecutoriada, porque si no está ejecutoriada todavía no es infractor, como no es delincuente aquel que no ha sido sentenciado con sentencia en firme, porque mientras tanto será aplicable la presunción de inocencia. Y le suben al CIMID, sistema, una base de datos, sin estar usted fallado, sin estar usted todavía condenado, entre comillas condenado, al pago de una multa, y le colocan allá, resolución de, comparendo de tal fecha, multa que todavía no pueden colocar porque todavía no se ha vencido el término. Y obviamente le dicen, es que el Ministerio del Transporte ordena en una circular interna o en una resolución o en un decreto que se haga ese trámite al segundo o tercer día y lo suba allá para evitar que en un momento dado la persona evada el pago de un, entre comillas, comparendo. Yo no sé de dónde acá el comparendo tiene valor. Si es que el comparendo es el documento inicial para, valga la redundancia, iniciar un trámite contravencional, pero nunca es una resolución y menos una sanción para que me tengan que elevar a una base de datos violándome un derecho de la Constitución, porque hasta donde yo entiendo, salvo que lo hayan cambiado, las normas internas del Ministerio del Transporte no me derogan ni me cambian la Constitución Nacional. Y el artículo 15 de la Constitución dice que yo tengo derecho al buen nombre mientras no se tenga prueba para decir que lo que están haciendo allá está en firme y por lo tanto yo soy un infractor de tránsito y tengo una multa. Vuelvo y repito, CIMID, Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito. Si voy a subirlo allá tiene que ser que ha sido declarado infractor y que tiene una multa. Mientras tanto no es objeto, en mi concepto, de ser reportado en una base de datos, porque mientras se está adelantando el proceso contravencional soy un presunto infractor amparado en el principio de inocencia, artículo 29 de la Constitución, y por tal razón yo no soy infractor, soy presunto infractor. Y solamente me podrán elevar a una base de datos cuando se haya cumplido con todo el trámite para sancionarme, y es más, estando sancionado con resolución en firme, cumplir con lo que dice la ley de la habeas data, que dice que me deben de cobrar y darme 20 días, y si pasados los 20 días después de haberme cobrado dos requisitos, me pueden subir a una base de datos, si no, no. Violación crasa al derecho a la habeas data, que sería objeto de amparo tutelar, artículo 86 de la Constitución, porque todos, sin excepción, porque no estoy hablando de Buga ni de Tuluá, sino de Cali, de Bogotá, de Medellín, de Ibagué, de Neiva, donde es el doctor, lo hacen. Porque en el país del ciego el tuerto es rey. Como nosotros no sabemos de tránsito, ni nos preocupamos, y los abogados litigantes desprecian el Código Nacional de Tránsito, porque es que litigar en tránsito, eso es muy barato. ¿Qué me voy yo a poner a litigar en un proceso por una multa de 200.000 pesos, de 500.000 pesos? No me da. Pero resulta que somos tan miopes que no nos ponemos a ver cuántas infracciones o cuántos comparendos de tránsito se hacen en el día
Y si yo me doy a la tarea de tener por lo menos 10 comparendos diarios cobrando 50.000 pesos, me estoy haciendo un diario de 500.000 pesos que en 20 días hábiles son 10 millones de pesos, y entonces ya la cosa sí pasa a otro tema. En Colombia no es que no haya trabajo, sino que es que no hay esa iniciativa de trabajo, y nosotros a veces somos tan miopes que sabiendo derecho no nos ponemos a estudiar una cuestión elemental y básica, y al que le caiga ahí hay vaselina para que se sobe, ¿sí? Yo soy magistrado de Sala Civil Familia y estoy hablando de derecho de tránsito. Nunca he litigado el tránsito salvo cuando es causa propia, porque ahí sí me toca a mí, y por eso digo lo que me ocurre. Que los demás no quieran trabajar, problema de cada cual. Obviamente también hay que respetar el derecho a la defensa. Artículo 29 de la Constitución trae 3 derechos a respetar: el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y obviamente el derecho de defensa. Dijimos ya quiénes son los sujetos procesales en un proceso contravencional de tránsito. Igualmente, qué tipo de sanciones se imponen. Artículo 122 le dice que va de la amonestación, la multa, la suspensión de la licencia, la suspensión o cancelación del permiso o registro y la inmovilización del vehículo, al igual que la retención preventiva, cancelación definitiva de la licencia. ¿Cómo se imponen las infracciones, las sanciones a los infractores? Dice, las sanciones se impondrán, me disculpan que hable rápido, pero el tiempo apremia y yo estoy enseñado a charlas de 3, 4 horas y aquí 40 minutos, hay que respetarle el tiempo a la doctora Balanta. Las sanciones se impondrán como principales y accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar, independientemente a esa situación. ¿Quiénes están facultados para imponer las sanciones por infracciones ambientales? Listo, pasémoslo rápido para poder que entremos en lo que me interesa. Obviamente estas normas están hechas ayer y antier, esa ponencia, con internet, las normas están actualizadas, o sea, no estoy hablando de un código desactualizado, para que no van a decir es que Juan Ramón no sabe de derecho de tránsito. Obviamente yo escasamente, muy poquitamente sé de derecho civil y de familia, que es lo que me toca a mí, pero en esto por lo menos me he preocupado en causa propia por litigar. Esto es objeto, como se decía, de otra charla, lo que tiene que ver con las retenciones de vehículos para la revisión técnico-mecánica, que si se inmoviliza, que si no inmoviliza, pero no lo voy a tocar aquí porque entonces son las 9 de la noche y no hemos salido de aquí. ¿En qué consiste la amonestación? ¿Quién debe imponer la multa por infracción? Y entonces aquí sí me interesa que comencemos a tocarnos, jóvenes. Y dice el artículo 129 del Código Nacional de Tránsito, de los informes de tránsito, y comenzamos a tocar supuestamente lo que la gente cree que es lo máximo en el derecho de tránsito, y es la fotomulta. Y resulta que los que se ven CSI, eso escasamente es un principio de prueba, ni siquiera una prueba, es un indicio. Pasó un vehículo de una placa tal que se tragó el semáforo, iba en contravía, atropelló a una persona, pero ¿eso me garantiza que el que va adentro es el dueño del vehículo? No, va conducido por alguien. Ese debe ser una persona natural. ¿Quién? Entonces vamos a mirar. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este código, a través de la imposición del comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado. Ojo que esos son requisitos de forma para llenar el comparendo. El nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de la licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas. El funcionario de tránsito, no el que estoy investigando. El funcionario de tránsito tiene que dar, en ese caso, el medio de prueba objetiva que sustente el informe o la infracción, intentando la notificación al conductor. Y ojo con lo que viene en amarillo y lo que viene en verde, porque eso fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si no fuera viable identificar al conductor del vehículo, se notificará al último propietario registrado del vehículo. Eso no quiere decir que él sea el infractor.
para que rinda sus descargos dentro de los 10 días siguientes al recibo de la notificación. ¿Cuáles descargos? Los descargos donde dicen que en un vehículo que aparece de su propiedad, y haciendo un paréntesis, ahora me comentaban, me acaba de llegar un cobro coactivo, dizque de una infracción, una multa que me colocaron en Medellín, me decía la persona, porque un vehículo que fue mío cometió una infracción de tránsito y me hicieron el trámite sin notificarme, sin ubicarme, y me impusieron la sanción y me la están cobrando por cobro coactivo. Entonces le dice acá, en verde, en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado del vehículo, y allí llegó la panacea para los funcionarios de tránsito. Y se les olvidó que eso es una norma legal y no constitucional, y automáticamente no contestó, sanciónelo. Y mire lo que dijo la Corte Constitucional, sentencia C-530 del 2003. Texto subrayado y en verde. Es declarado inexequible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le puede imponer la sanción a esa persona. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver ahora en el parágrafo. Pero hasta ahora dejémoslo allí. Por lo tanto, en caso de no concurrir, se impondrá la sanción al propietario, bórrelo. No se le puede imponer la sanción. Y el texto en cursiva, amarillo, declarado exequible pero condicionado, en el entendido de que el propietario solo será llamado a descargos cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción. Aquí me estaban esperando, desafortunadamente se ve un poco de gente porque quieren litigar en eso, porque la mayoría les han impuesto infracciones de tránsito, o sea, comparendos, y mire, aquí está una parte y estamos hablando de Corte Constitucional, no Juan Ramón Pérez. Esa no es ni providencia del tribunal, que no nos toca conocer de eso, ni es una doctrina de Juan Ramón, es lo que le está diciendo la Corte. En lo que está en cursiva, en amarillo, es aplicable, pero siempre y cuando, aplicando el principio inquisitivo, el funcionario encargado de la investigación pueda determinar con medios de prueba que a esa persona hay que vincularlo al proceso contravencional, de resto no. Miremos qué dice el parágrafo. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. Eso implica que si yo no he demostrado, lo vamos a concordar con el 137 ahora, yo como funcionario de tránsito en el trámite contravencional no he podido demostrar plenamente, ni siquiera a medias, sino plenamente, que la persona investigada cometió la infracción de tránsito, se le aplica otro principio, y ese sí, muy aplicable y en boga al derecho penal y al derecho contravencional, el derecho disciplinario. La duda se resuelve a favor de ¿quién, doctor Charri? ¿De la víctima o procesado? Digamos aquí procesado, porque si hablamos de víctima, entonces estamos colocando en el derecho penal que la víctima sería la abuelita a la que el desquiciado mental desprezó. Entonces decimos aquí del procesado. Si aquí igual en contravencional de tránsito es la misma situación, si no le logro demostrar porque hay duda quién cometió la infracción de tránsito, la duda se resuelve al favor del investigado. Y volvemos a tocar el principio sumo del derecho, que es ¿qué? La justicia. En toda actuación de derecho, el principio sumo tiene que marcar el norte de esa investigación, y es la justicia. Tenemos que buscar lo justo. Y lo justo, si hablamos del derecho penal, como lo decía el doctor ahora, no es llenar las cárceles de personas, sino de sancionar al que cometió la infracción o el delito. Parágrafo segundo. Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión, la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito, más no de quién lo cometió.
y por tanto darán lugar a la imposición de un comparendo, no de una multa, de un comparendo. ¿Qué es un comparendo? Un medio de prueba documental, eminentemente documental. Los medios de prueba en el Código de Procedimiento Civil son los documentos, los testimonios, la declaración de parte, los peritarios, etcétera, etcétera. Este es un medio de prueba, el comparendo. ¿Y quién hace el comparendo? El funcionario de policía, que dice, él dice que la persona que está identificando ahí cometió presuntamente una infracción de tránsito, pero no es el juez, entre comillas juez, sino simplemente el encargado de hacer la investigación. En ese momento de iniciar, llenar el comparendo. ¿Quiénes conocen de las faltas al Código Nacional de Tránsito? Los organismos de tránsito conocerán las faltas ocurridas dentro de su territorio de jurisdicción. Ojo, aquí hablamos de jurisdicción, no la jurisdicción desde el punto de vista del derecho, como aquella facultad que tiene el Estado de administrar justicia en el territorio nacional, sino como aquella jurisdicción hablando de elemento físico, terreno en el cual una autoridad ejerce su, valga la redundancia, autoridad. Y en ese caso decimos que las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces 134 conocen en única instancia, los procesos son de dos instancias, de única instancia, si la multa a imponer sería de 20 salarios mínimos diarios, ¿sí? La norma no dice, no, 20 salarios, pero debemos de complementarlo con lo que dice aquí. En primera instancia, de infracciones señaladas en multas superiores a 20 salarios mínimos diarios, porque aquí se quedó corto, como en muchas cosas el legislador se quedó corto en ese Código Nacional de Tránsito, que en mi concepto es un remedo de código, en mi concepto, en el de Juan Ramón, no en el del tribunal. Los daños y perjuicios de mayor cuantía solo pueden ser reconocidos por los jueces civiles de acuerdo con su competencia. ¿Cómo se inicia un proceso contravencional? Y entonces la norma dice que, artículo 135, que ante la comisión de una contravención, según el agente de tránsito, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo. Y aquí es donde comienzan los errores. Ordenará detener la marcha del vehículo. Entonces, si yo obro como abogado del diablo y me van a imponer un comparendo porque estoy mal parqueado, puedo decir, señor, el proceso contravencional solamente es viable hacer el comparendo cuando el vehículo está en movimiento, según esa norma. Pero como tenemos que ser interpretativos, hacer hermenéutica jurídica, lo que debemos de tener allí o indicar es que cuando haya la comisión de una infracción, de una conducta que puede ser investigable como violatoria de las normas de tránsito, entonces se hace un comparendo. Se le ordenará al conductor del vehículo detener el vehículo y se le extenderá una orden de comparendo que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito entre los 5 días siguientes, y entonces viene y le repite, ¿qué es el comparendo? Simplemente una citación, para que vaya a dónde, a donde el inspector, para que ejerza ya su derecho de defensa. Al conductor se le debe hacer entrega de una copia. Para el servicio de público se le entrega ya, se le envía por correo a la empresa, al propietario del vehículo, eso para efectos de que lo tengan en cuenta ya. No obstante lo anterior, dice el mismo artículo, las autoridades competentes podrán contratar servicios de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de una infracción o contravenciones, el vehículo, la fecha y el lugar y la hora, mas no le dice quién lo cometió, y eso es lo que se hace con las benditas cámaras de video para efectos de lo que son las fotomultas. Y se le dice aquí, en tal caso se enviará por correo dentro de los 3 días hábiles siguientes al infractor sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa. Pero tenemos que entender, siempre y cuando se demuestre que él es el culpable. Ah, es que eso es lo que dice Juan Ramón. No. Aquí a continuación se lo vuelve y se lo repite. Se lo repite la sentencia 523. Y entonces le dice, ojo,
siempre y cuando esté demostrado plenamente que el propietario del vehículo es igual al infractor de tránsito, porque el parágrafo del artículo 129 dice que solamente puede ser sancionado como infractor de tránsito el que cometió la infracción, no el que presuntamente la cometió. ¿Quién debe firmar el comparendo? Y aquí comenzamos con problemas en el trámite contravencional, los que fungen como funcionarios, para que lo tengan en cuenta. La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor siempre y cuando él quiera, le dé la gana. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, dice la norma. Y entonces pregunto yo, ¿pueden firmar 2 o 3 testigos? Y entonces algunos dicen, no, la norma dice un testigo. La norma dice un testigo, pero tampoco le dice que no puede ser 2, 3, 4 testigos. Y si estamos hablando del lado del sujeto activo, o sea, del Estado, del agente de tránsito, yo sería partidario que en ese evento no fuera 1, 3, 4, 5. Porque al momento de controvertirme lo que se dice en el comparendo, ahí voy a necesitar de esos testigos para que certifiquen que el investigado sí cometió la infracción. Pero además, ese testigo debe identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección, domicilio y teléfono, si lo tuviere. ¿Por qué se debe identificar? Porque cuando se va a citar al testigo hay que saber a quién le voy a recibir el testimonio dentro del proceso contravencional. ¿Puede firmar más de uno? Obviamente aquí, esa sí es mi opinión, que puede firmarlo y ya dije por qué. ¿Qué conductas puede asumir el presunto infractor? Como decía esta mañana el doctor Tejero y obviamente el doctor que le siguió en el uso de la palabra, igual que en un proceso civil, que en un proceso de familia. Tiene derecho a defenderse, en el proceso penal también tiene derecho a defenderse, en el disciplinario también. Pero vámonos al contravencional de tránsito, ¿qué conductas puede asumir? No dice nada, acepta, o lo que decimos comúnmente en civil, se allana, o la tercera opción, que es controvertir lo que dice el comparendo. Eso es lo que viene aquí a continuación. Y entonces le dice, ¿cuánto tiempo tiene el presunto infractor para aceptar la comisión de la infracción? Le dice, tiene hasta 20 días. ¿Por qué hasta 20 días digo yo? Porque le dice que si lo acepta, se allana en los primeros 5 días, tiene un descuento del 50%. Si va del día 16 al 20, tiene un 25%. Y si viene a aceptar la infracción después de los días 20, tendrá el 100% de la multa. Por lo tanto, la conducta activa de él de manifestar aceptando que cometió una infracción que se llama allanamiento, tiene ese término. Ahora preguntamos, ¿se requiere hacer, qué se requiere hacer cuando el presunto infractor acepta la comisión de una infracción? Mi concepto, pero allá lo han entendido de pronto mal cuando se trabaja en tránsito. ¿Debe manifestarlo por escrito? En mi concepto sí. ¿Por qué sí? Porque es que yo tengo que soportar, porque saco la resolución diciéndole que se acepta el allanamiento y cuánto tiempo tiene para pagar y con qué descuento. Ah, pero es que aquí dice que sin otra actuación administrativa. Claro, sin otra actuación administrativa del proceso contravencional de tránsito, que después de vencerse el término del traslado, si él controvierte, viene una audiencia y en esa audiencia se van a decretar las pruebas y se va a fallar. Esas 2 etapas más allá, esa audiencia ya no va a ser, esa actuación administrativa ya no es necesario, porque el otro está aceptando, me está abreviando el proceso, me está economizando pruebas. Y entonces, ¿por qué debo de hacer un documento adicional donde diga que se le acepta? Porque es que tengan en cuenta que el reporte de un comparendo, el importe de la multa que se le imponga allí al infractor, tiene derecho el CIMIT y tiene derecho la policía de carreteras y el municipio. O sea que comen 3 de una infracción, de una multa.
Y por lo tanto, el municipio, que es el único que puede ejercer acción de cobro coactivo, tiene que soportarle a la Contraloría. ¿Por qué razón? El señor que comete una infracción pagó el 50% de la multa y no el 100%. Entonces, ¿qué hace el inspector? Mire, aquí está que él aceptó, se allanó y pagó en los 5 primeros días la multa, y la ley le dice que si paga dentro de los 5 primeros días tiene un derecho al descuento. Y entonces estoy diciendo, lo que estoy exponiendo aquí es fabricándole el medio de defensa al funcionario para que le soporte a la Contraloría cómo es que se hace esa situación en tránsito. Ah, pero no pagó. Él comete una infracción de tránsito y él es consciente que cometió la infracción de tránsito. Él puede llegar y allanarse, y ella, la funcionaria de tránsito, le puede allanarse al otro día. Sí, la norma se lo permite, pero ¿tiene que pagar la multa ahí mismo? No, la norma no dice eso. Él tiene 5 días y va a pagar con 50%, tiene hasta el día 20 si va a pagar del 16 al 20 con el 75% de valor de la multa, y si paga después del día 20, paga con el 100%. Por lo tanto, ella, funcionaria, hace la resolución aceptando, y si él va a pagar ahí mismo, pues vaya y pague. Pero si no, ya tiene ella el documento que se llamará título ejecutivo para el cobro coactivo. Porque es que en el cobro coactivo no se hace otra cosa que hacer un proceso ejecutivo, pero en tránsito, cobrando el valor que soporta una obligación en un acto administrativo llamado resolución. Por lo tanto, aquí se necesita que cuando él se allane, haya un acto administrativo que le diga que acepta ese allanamiento, porque es que el allanamiento tiene unos requisitos. Y entonces ella va a indicar allí que el señor se allana, que a raíz de eso él acepta la comisión de la infracción, pero es que adicionalmente él tiene que ser igual al que dice el comparendo. Porque es que él no, si él no es el que cometió la infracción, él no puede allanarse a lo que él no cometió. Entonces, ¿se necesita el acto administrativo? Sí. Lo que no se necesita es actuaciones administrativas tendientes a agotar un trámite contravencional, porque ya está agotado. Con la aceptación de él ya está agotado el trámite contravencional. Esos son los plazos que se dice allí que se tiene que cumplir para el pago y con el descuento, o si pierde el descuento. ¿Qué pasa si el presunto infractor toma una actitud pasiva? ¿Qué es tomar una actitud pasiva en un trámite contravencional de tránsito? Simplemente no dice nada, como la mayoría, lo que nos ocurre aquí a la mayoría de personas, una infracción y listo, y ya a la vez se olvidan. Esa conducta pasiva, o la conducta que hace que yo controvierta, no estoy de acuerdo y hago mis descargos, genera que a los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la comisión de la infracción se realice la audiencia. No hay que pedirla, lo ordena la ley. Hay que llegar a hacer la audiencia en la cual se van a decretar las pruebas, porque no puede haber fallo, por contravencional que sea, sin medios de prueba. No puede haber un fallo en derecho que no esté soportado en pruebas. Los hechos probados dan derecho a la imposición, en este caso, de la infracción. Para ello se tiene, pasados los 30 días, para hacer esa audiencia. En esa audiencia, si se dicta el fallo, ¿cómo será notificado el fallo? El fallo será notificado como lo dice el Código Nacional de Tránsito, en estrados. Ah, pero si la persona no ha venido, no ha comparecido, ¿cómo se da cuenta de que le fijaron fecha para la audiencia? Mediante un acto administrativo que se debe notificar de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo. Y el fallo que se emita, ya ese fallo sí no se notifica conforme al Código Contencioso Administrativo, sino como al Código Nacional de Tránsito, que dice que es en audiencia. Y las notificaciones en las audiencias se hacen en estrados. ¿Y qué es estrado? Ahí
Por lo tanto, los recursos tienen que ser interpuestos ahí porque si no queda en firme y pase para cobro coactivo si es del caso. ¿Qué recursos se pueden interponer? Entonces tenemos acá el artículo 142, le habla del recurso de reposición, obviamente recurso de reposición contra los autos, como el que fija la fecha para la audiencia, y con respecto a la resolución que impone la sanción, que es como si fuera una sentencia, el recurso de apelación. Viene el 137 que habíamos dicho ahora, en el caso de las infracciones impuestas por la bendita cámara de video o fotomulta. Y aquí es donde viene y le dice la Corte, aquí, ojo, si no se presentara el citado artículo 137 y vuelve y toma la parte de la fotomulta. En el caso en que el infractor fuera detectado por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor, igual que el 129, el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo. La actuación se adelantará, dice aquí, si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la sanción, en el caso de que se le imponga, en el registro de conductores e infractores en concordancia con lo dispuesto en el presente código. Pero viene la sentencia 530 del 2003 de la Corte Constitucional, no de un juzgado, no de una interpretación de Juan Ramón. Le dice aquí, es exequible esta parte, pero condicionado en el entendido de que solo se puede culminar la actuación en estos eventos de aquí cuando la administración haya agotado todos los medios a su alcance para hacer comparecer al citado y cuando el propietario no coincida con el conductor del vehículo. Esa citación no implica la vinculación alguna, dijo la Corte. Y adicionalmente le digo, asimismo deberá entenderse que la sanción solo puede imponerse cuando aparezca plenamente, no sumariamente, y no plenamente demostrado, comprobado que el citado es el infractor. Entonces, tómenlo en cuenta, porque eso vale plata, señores, eso vale plata, ¿sí? Para que se defiendan. Y aquí le dice adicionalmente a eso, el respeto al derecho de defensa será materializado y garantizado para todos los organismos de tránsito. Claro, porque es que el derecho de defensa es un derecho constitucional, adoptando para uso de sus inculpados o autoridad herramientas técnicas de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué es el término de caducidad de la acción contravencional y cómo se interrumpe? Y entonces hacemos dos distinciones, ¿qué es caducidad y qué es prescripción? Caducidad es la pérdida de un derecho procesal, el derecho de acción. Esa es la pérdida del derecho de acción, para el cual la ley ha establecido un término para investigar y fallar. Y la prescripción es la pérdida de un derecho sustancial que ya tengo, que ya es mío, pero que lo pierdo por no haberlo ejercido. El uno es un derecho procesal, adjetivo, el otro es un sustantivo. El término de caducidad de la acción le habla de la acción para llevar adelante hasta la sanción al presunto infractor y se cuenta por 6 meses. ¿Pero desde cuándo? ¿Y cómo se interrumpe? El 161 le dice 6 meses contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al comparendo. Pero se interrumpe, o sea, se borra y vuelve y cuente cuando se celebre la audiencia. ¿Cuál audiencia? La audiencia en que se van a decretar, practicar pruebas y decidir. El no cumplimiento de esos términos hace que al funcionario de tránsito le produzca la causal de mala conducta desde el punto de vista disciplinario al encargado de funcionar con ello. ¿Cómo se inicia el proceso de cobro coactivo? Ya tenemos terminado el proceso contravencional, primera parte de lo que me tocaba exponer hoy aquí, muy apretadamente, muy condensadamente lo acabo de explicar.
Pero entonces, ¿cómo se inicia el cobro coactivo? Como se inicia todo proceso ejecutivo. ¿Y cómo se inicia un proceso ejecutivo? Con un título ejecutivo que sea claro, expreso y exigible. Claro, que se sepa qué se debe, expreso quién le debe a quién y exigible que ya se pueda ejecutar. Y necesitamos diciendo de que el cobro coactivo es para cobrar una infracción, una sanción, una multa, porque eso tiene importancia en lo que vamos a decir a continuación. ¿Y qué es lo que vamos a decir a continuación? ¿Qué es la prescripción en el derecho de tránsito? ¿Y desde cuándo se cuenta el término de prescripción? La prescripción es la pérdida del derecho sustancial a cobrar una multa que ya tengo. Entonces, por lo tanto, únicamente a partir del momento en que la resolución queda en firme, es que comienza a contar el término de prescripción de la acción de cobro, del derecho a cobrar la plata. Y porque es que antes no lo tengo, porque a veces se entiende es que la norma dice allá en el Código Nacional de Tránsito desde el hecho, como decía alguien por ahí en una novela de los millonarios, el hecho. ¿Cuál es el hecho? El código no determinó cuál es el hecho. Dice acá que para el cobro de la multa se tienen 3 años contados a partir del momento en que quede firme la resolución. La norma dice del hecho, y debe entenderse que el hecho es aquel hecho consistente en que se emita la resolución y quede en firme, no al momento del hecho que se entiende a veces que es el hecho de la infracción o el hecho de cometer la conducta de infracción. No es entendible de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese momento yo todavía no tengo derecho a cobrar nada. Y lo mismo que alegamos para que no me eleven a la base de datos del CIMIT, lo debo alegar ahora. Si allá dije que todavía no estaba multado para que me bajen del CIMIT, aquí tengo que decir lo mismo. El hecho es el hecho de que se emita la resolución de tránsito donde me sanciona y que quede en firme, porque a partir del momento en que quede firme es que comienza a correr el término de los 3 años, porque es el término que me cuenta a mí, porque ahí me nace el derecho para hacer efectivo el recaudo de esa infracción. Yo digo aquí lo siguiente: para el cobro de la multa se cuenta con 3 años contados a partir del momento en que quede en firme la resolución que impone la sanción, so pena de que prescriba la acción de cobro. No se puede entender que el término para la prescripción se cuente desde el momento de la comisión de la infracción por una sencilla razón, y consiste en que en ese momento todavía no hay sanción y por ende no hay título ejecutivo para ejercer la acción de cobro. El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, única conducta que establece el Código Nacional de Tránsito para interrumpirla. La autoridad de tránsito no podrá iniciar cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción. Jóvenes, yo los veo ya agotados, obviamente yo también estoy agotado. Hubiera querido extenderme más, son 40 minutos, hice hasta donde pude. Le ofrezco disculpas por no terminar de desmenuzar lo que es el código, lo que es el proceso coactivo, pero en una próxima reunión, que nos vuelvan a citar, les explicaré esa situación, pero lo básico se los acabo de entregar. Muchas gracias y disculpen la demora. Por favor, las personas que no hayan reclamado el certificado, háganlo en este momento. Quede con ustedes, en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la mayor expresión de gratitud por su concurrencia numerosa y por su comportamiento irreprochable. Muchas gracias, nos vemos el próximo año si Dios lo permite.